Grupo GNP, expertos en impuestos, enfoque de negocios, líderes en estrategia fiscal, la firma de impuestos más premiada de Argentina. www.grupognp.com. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bueno, vamos arrancando. Son las 5:04. Ya hay unas 60 personas en la sala. Teníamos más de 140 inscriptos. Me presento para los que no me conocen. Soy Juan Pérez Bay, soy socio del Grupo GNP. Tengo a mi cargo los negocios de outsourcing y transfer pricing. Por suerte, esta vuelta me toca bailar con el impuesto a la riqueza. Los que más están bailando son son Guillermo Pérez, que es el CEO del Grupo GNP, Sebastián Mancuso, que lo veo al lado de Guillermo, y Gastón Fernández Eli, que también van a estar participando ambos de esta charla, sobre todo ayudándonos a responder algunas preguntas. A mí me toca esta vez el rol de moderador, así que les doy la bienvenida a todos. Bueno, vamos a hablar de este impuesto a las grandes fortunas, o aporte solidario, como se les ocurrió mal llamarlo. Ya dimos 3, 4 charlas sobre este tema en el pasado. Ahora estamos nuevamente convocándonos por este tema porque salió el decreto reglamentario, que la verdad que nos deja unas cuantas dudas y unas pocas certezas. Así que vamos a tratar de aclarar un poco cuáles son las dudas que tenemos y cómo las interpretamos nosotros y qué certezas sí tenemos a partir del decreto reglamentario. Y lo interesante, para algunos que ya escucharon charlas previas, probablemente esto les sirva como repaso. Sobre el final de la charla, Guillermo va a estar planteando, conjuntamente con Sebastián y con Gastón, distintas estrategias, ¿no? Distintas estrategias para que cada uno, de acuerdo a su propia situación económica, financiera, y sobre todo su situación, por decirlo de alguna manera, psicológica frente al fisco, defina qué estrategias tomar respecto de este impuesto, ¿sí? Esto es una decisión muy personal que tiene que ver con el stock, tiene que ver con el flujo, pero sobre todo tiene que ver con la situación psicológica de cada uno frente al fisco y cómo le gusta encarar este tipo de temas y qué alternativas nos propone. Pero bueno, son las 5:06. La charla de Guillermo va a durar aproximadamente unos 40 minutos. Queremos que esto dure 1 hora, así que la idea es 40 minutos de Guillermo, 15, 20 minutos de preguntas. Después, si vemos que hay muchas preguntas y nos queremos quedar unos minutos más, podemos hacerlo. Nosotros no tenemos drama, pero para respetar la convocatoria de 1 hora, queremos apuntar a eso. 40 minutos de charla, 20 minutos de preguntas, y después hacer un cierre. Así que no me quiero extender. Guillermo, todo tuyo. Dale nomás. Tenés para compartir la presentación, así podemos verla todos. No, perfecto. Bueno, hola a todos, muchas caras amigas, qué lindo verlos. Les agradezco que compartan este momento con nosotros, porque realmente el 3 de febrero muchísima gente probablemente todavía siga de vacaciones, o vacaciones part-time, como las que me yo este año en mi casa, digamos, que tengo cierta facilidad para pasarla bien. Vino bárbaro que estas charlas pudimos hacer con lluvia y con nublado, digamos. Voy a compartir la pantalla para irme guiando un poquitito mejor en esta charla. La idea es, para algunos va a ser un repaso, para otros va a ser una novedad. Vamos a aprovechar para meter el condimento del reglamento del impuesto a la riqueza que salió el viernes pasado, así que hay novedades para los que ya escucharon. Pero fundamentalmente el objetivo principal de esta charla nuevamente es ayudarlos a que tengan más elementos para discernir en cuanto a las ventajas y desventajas de las distintas alternativas o estrategias que tienen para pararse frente a este impuesto. Estrategias o alternativas son no pagar y discutir, pagar y repetir, pedir la devolución o pagar, ¿sí?
Entonces los vamos a ayudar con eso, los vamos a ayudar con todas las cuestiones procesales que hay, en un lenguaje lo más coloquial posible para que lo entiendan y para que no sea aburrido. Y bueno, fundamentalmente es eso, ¿no? Y como dijo Juan Elías al principio, cuando ustedes vean toda esta información que les vamos a dar, ustedes junto a esa ensalada tienen que poner su perfil como contribuyentes y su perfil personal. Y esos tres elementos, lo que hablemos en este momento, el perfil personal y el perfil de contribuyente es lo que va a definir, lo que nos va a ayudar a definir la posición. Este impuesto no es un impuesto que realmente sirva de mucho, por lo menos al erario público. Realmente es un impuesto que tiene una recaudación ínfima respecto al gasto público de Argentina. Va a recaudar unos 300.000 millones. En época de pandemia se decía que eso no alcanzaba a financiar el déficit fiscal de un mes. Por lo tanto, es muy poco lo que aporta al erario público y es un gran daño que le hace al sector privado. No por pagar el impuesto simplemente, sino porque el sector privado es el que en última instancia financia toda la actividad económica de la Argentina. O lo hace porque el sector privado consume, o lo hace porque el sector privado es el que paga los impuestos, y de esa manera, con estos impuestos, el sector público es el que paga luego subsidios, salarios, jubilaciones. Y además el sector privado es el que invierte y el que presta. Es el que invierte en sus propias maquinarias productivas, o es el que, a través de instituciones financieras, le presta al sector privado o público, y es el que a través directamente de suscripción de títulos públicos, del Tesoro, etcétera, es el que le presta al sector público. Con lo cual es un muy duro mensaje al sector privado, que es el que está sosteniendo toda la maquinaria andando, y al Estado no le resuelve prácticamente nada. Además, es evidente que la emergencia no era tan emergente, porque estamos discutiendo esto desde marzo del año pasado. Si teníamos esa emergencia de la forma que la teníamos, lo lógico era que en abril del año pasado este impuesto ya tendría que haber estado promulgado. Y sin embargo, nos tomamos 10 meses para discutirlo en diputados, allá por octubre, noviembre, y 2 meses más para reglamentarlo, y falta todavía la reglamentación de AFIP. Me adelanto a alguna pregunta que va a venir. ¿Cuándo se va a pagar este impuesto y cómo se va a pagar este impuesto? Y miren, a cómo vienen los tiempos, la verdad es difícil decirlo, pero si aplico la lógica y la experiencia, me parece que ya teniendo la reglamentación, la resolución de la AFIP debería salir en las próximas semanas. Quizás se les ocurra establecer un anticipo. El problema es sobre qué base lo calculan. ¿Lo van a calcular sobre la base de bienes personales al 31 de diciembre de 2019? No lo sabemos. ¿Y ese anticipo cuándo debería ocurrir? Si es que ocurre. Y tendría que ser entre febrero y marzo. Si ponen un anticipo entre febrero y marzo, o marzo y abril, la declaración jurada anual debería vencer entre mayo y junio. Si no ponen un anticipo, quizás la declaración jurada anual venza entre marzo y abril, ¿sí? O mayo. Pero bueno, son especulaciones puras porque no tenemos la resolución de AFIP que diga todo esto. De lo que vamos a hablar hoy, me voy a posicionar sobre la pantalla, es de esto. Vamos a hablar de las características de este impuesto, puntualizando las novedades que trajo el decreto reglamentario. Vamos a hacer un repaso de los temas de inconstitucionalidad de este impuesto, que claramente es inconstitucional, pero el argumento más fuerte está dado si hay o no hay confiscatoriedad. Eso es lo que vale. Lo demás sirve para el escrito, que uno tenga que presentar si no paga el impuesto y se defiende. Pero realmente lo que vale es un cálculo económico que hay que hacer, tributario económico, sobre si hay o no hay constitucionalidad. Perdón, confiscatoriedad. Vamos a hablar de las distintas estrategias de defensa o de posicionamiento frente a este impuesto, y luego vamos a definir un perfil de contribuyente, donde estará el más agresivo, el conservador, el moderado, y ustedes se van a ir ubicando en esa clasificación. Y las conclusiones obviamente cambiaron, porque el que escuchó este seminario eran conclusiones antes de que fuera aprobada la ley por
por el Congreso y por el Poder Ejecutivo y antes de esta reglamentación. Así que algunas novedades para el que ya lo escuchó va a tener, y el que no, bueno, le va a servir para fijar conceptos. Bien, características impacto. Se lo llama aporte solidario. El Estado va a defender a rajatabla que es un aporte solidario. Sabemos que es un verdadero impuesto, es una exacción forzosa, y de hecho han delegado en la FIP la fiscalización y la recaudación de este impuesto. Por lo tanto, sabemos que es un impuesto, y a la hora de plantear la inconstitucionalidad, el que lo haga, sabemos que le van a decir que no es un impuesto y vamos a tener que decir que sí lo es y que por eso planteamos la inconstitucionalidad. O sea que es un combo de defensa ambas situaciones. En principio es por única vez. Yo sé que en este momento debe haber caras de escepticismo del otro lado de mi PC, pero yo creo que es por única vez. Y creo que es por única vez porque es tan desmedido, tan irrazonable, que me cuesta pensar que los argentinos seamos tan desmedidos e irrazonables y lo pongamos por más de una vez. Piensen que una persona que está en la tasa máxima entre bienes personales y el impuesto a la riqueza puede llegar a pagar el 7,50%. El tipo trabajó 40 años, 7% sobre 40 me da casi 3 años de trabajo, que pierde en un solo año por pagar solo el impuesto a la riqueza y bienes personales. Súmenle el impuesto a la ganancia, es una locura. Bueno, grava los bienes al 18 de diciembre del 2020. Esto no estaba cuando hablamos la otra vez. Grava la foto al 18 de diciembre de 2020. ¿Qué quiere decir personas físicas que están humanas, como se dice ahora en el Código Civil? Vamos a tener que tener 2 fotos. La foto al 18 de diciembre del 2020 y vamos a tener que tener la foto al 31 de diciembre de 2020. ¿Sí? Y esto se va a complicar con la tenencia accionaria, porque como vamos a tener que grabar nuestras tenencias accionarias en empresas, las empresas nos van a tener que dar una foto de su activo, pasivo y patrimonio neto, es decir, de su balance, al 18 de diciembre del 2020. No importa si son sociedades cerradas o sociedades que cotizan en bolsa. Las sociedades que cotizan en bolsa van a tener que hacer un balance especial al 18 de diciembre de 2020, así como las que no cotizan. Grave problema. Podrían haberlo resuelto poniendo vigencia 31 de diciembre de 2020, pero esto demuestra la poca vocación legislativa que tiene nuestro Congreso, porque era simplemente modificar la fecha de vigencia de la ley en las cámaras. ¿Quiénes somos o quiénes son los sujetos alcanzados por este impuesto? Primero, el primer punto que está ahí, los residentes en Argentina. ¿Sobre qué? Sobre los bienes en el país y en el exterior, es decir, sobre la totalidad de los bienes. Y acá viene algo que está escrito en rojo que es muy importante, que es que se considera residentes a los que lo fueron fiscalmente según las normas de residencia de ganancias al 31 de diciembre de 2019. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que aquellos que perdieron la residencia fiscal en Argentina en el 2020 porque se fueron a vivir al Uruguay, a Paraguay, a Portugal, a Estados Unidos, o a donde sea, esta norma los obliga a pagar el impuesto a la riqueza. Quiere decir que si esa persona va a discutir la inconstitucionalidad de este impuesto, además va a tener que discutir que él no es residente argentino, porque le están aplicando una norma con carácter retroactivo. Y la irretroactividad de las normas impositivas es materia santa en impuestos. Y acá están legislando retroactivamente al 2019. Bien. ¿Qué otros sujetos están alcanzados? Los residentes del exterior, pero solamente sobre bienes que tengan en el país, no sobre bienes que tengan en el exterior. Con lo cual, una persona que se fue a vivir al exterior y si no lo alcanza el primer renglón que está ahí arriba en rojo, va a pagar solamente sobre los bienes en el país. Y por último, van a estar gravados los nacionales argentinos que se hayan radicado en países de baja o nula tributación, o países no cooperantes. Un país de baja o nula tributación es Paraguay, entiendo que Portugal también, con lo cual esas personas que se hayan ido a vivir al Paraguay, además de tener el problema de lo que está marcado en rojo aquí arriba, que es que se va a tener en cuenta la residencia fiscal al 31 de diciembre de 2019, si se fueron en el 2020, si encima se fueron en el 2020 al Paraguay, van a tener 2 problemas.
que le están diciendo que el 31 de diciembre del 2019 para este impuesto eran residentes argentinos y tienen que pagar, y además le van a decir que en Paraguay no vale y también tienen que pagar por ese motivo, sobre el total de sus bienes en Argentina y en el exterior. Bien, ¿cómo se determina la base imponible? Y acá empieza a jugar el decreto reglamentario también. Los bienes se van a evaluar de acuerdo a las normas de bienes personales, con independencia del tratamiento exentivo que algunos bienes tienen en este impuesto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todo lo que está exento en bienes personales, en este impuesto, se van a tener en cuenta para su evaluación, pero no van a estar exentos en este impuesto. Entonces, por ejemplo, los títulos públicos argentinos, las acciones en compañías locales que pagaban por responsable sustituto a una tasa menor, los plazos fijos que estaban exentos, los títulos públicos que estaban exentos, la caja de ahorro que estaba exenta, la casa habitación que estaba exento y cualquier otro bien que estaba exento en bienes personales, en este impuesto pasa a estar grabado. ¿Qué es lo único que el decreto reglamentario permite no grabar? Los bienes del hogar, que son los que se calculan al 5% del resto de los activos, normalmente en la declaración de bienes personales. ¿Se acuerdan? Uno pone todos los activos y luego un 5% de bienes personales. En conjunto, los bienes deben igualar o superar los 200 millones a la fecha de vigencia de la norma. O sea, empezaron hablando de 200 millones en marzo del 2020. Dejaron los 200 millones sin modificar, sancionan la ley en diciembre. En diciembre, la vigencia de la ley es 18 de diciembre de 2020, el tipo de cambio ahí es 86. Con lo cual, nuestros activos ya no los vamos a evaluar a 59, como era el 31 de diciembre del 2019. Los vamos a evaluar a 86 para los activos en dólares. Sin embargo, los 200 millones los dejaron quietos. El que tenga más de 200 millones paga sobre todo, a las alícuotas que ya voy a explicar, y el que tiene 199 millones no paga sobre nada. Una tremenda desigualdad. Y el último punto lo introduce el decreto reglamentario, que dice, bueno, en realidad el problema que tenemos ahí es, como vamos a tener que grabar nuestras tenencias accionarias y vamos a tener que grabar nuestros títulos públicos, si uno va a la ley de bienes personales, va a ver que las tenencias accionarias se evalúan a BPP. Pero claro, como las tenencias accionarias no están grabadas en la cabeza de la persona física en bienes personales y es a solo fines informativos, cuando se trataba de acciones que cotizaban en la bolsa, nosotros a fines informativos, como no pagábamos sobre eso en bienes personales, no pagamos de hecho, lo evaluamos a cotización. Sin embargo, la manera correcta de evaluación, lo dice la ley de bienes personales, es por valor patrimonial proporcional, es decir, por la diferencia de activos y pasivos. Con lo cual, todas las compañías, cuando informen el balance especial al 18 de diciembre, van a tener que informar precisamente eso, su valor patrimonial proporcional, para que yo, si tengo el 10% de esa compañía, grave el 10% del valor patrimonial proporcional y no el valor de cotización. Repito, para bienes personales no nos preocupaba esta norma de bienes personales. ¿Por qué? Porque como era informativo y no pagaba, lo informábamos a valor de cotización, si era una empresa que cotizaba en la bolsa. Pero acá va a tener que ser a BPP, a valor patrimonial proporcional. Y nos pasa lo mismo con los títulos públicos. Que si los títulos públicos tienen cotización en pesos, ¿sí? Acá en Argentina, pero también el extracto bancario nos informa los dólares que tenemos en esos títulos públicos. ¿Qué hacemos? ¿Agarramos esos dólares y los tomamos a cotización a 86? ¿O tenemos que evaluar las láminas que tenemos a la cotización en pesos que todos los días leemos en el Cronista Comercial? Bueno, ese es un tema que no lo tenemos 100% resuelto. No sé, ahí Sebastián y Gastón, si tienen algo para agregar sobre este punto. Si no, sigo y lo dejamos para las preguntas y respuestas. Sí, yo lo dejaría para preguntas y respuestas porque es controvertido. Ok, perfecto. Bueno, sigamos. Perdón, voy a decir algo que no corresponde. Un error legislativo, ustedes pueden traducirlo como quieran, es que graban los aportes a trust, fideicomisos, fundaciones, demás estructuras, participación en sociedades, etcétera, etcétera, independientemente del tratamiento exentivo que tengan bienes personales. Esto está mal y es para conflictos. Y quien discuta la constitucionalidad, si hizo un trust, va a tener que discutir esto. ¿Por qué? Porque si yo hice un trust,
realmente irrevocable y no soy el beneficiario de la renta y me he desposeído de mis bienes, no soy más dueño de esos bienes. A mí el administrador del trust, a mí que soy el settlor o el fiduciante, no me va a dar una parte del patrimonio que administra el administrador del fideicomiso o del trust para que yo pague este impuesto. Y yo ya me he desposeído, no tengo el dinero para pagarlo. Y si son grandes fortunas que están metidas en un trust, no me queda más remedio que no hacer caso omiso a esta norma. Tendré que informarlo por multinota y ahí me va a venir una inspección y me vendrá un reclamo y tendré que defender ese punto. Pero si no tengo el dinero para pagarlo, no lo tengo porque me he desposeído. Acá es muy importante si el trust, el fideicomiso, etcétera, está bien hecho, ¿no? Que no sea una truchada, digamos, ¿no? Que sea simplemente una cuestión de forma jurídica y no de realidad económica. Estas son las alícuotas. Me apuro un poquito para hablar más después de las estrategias. La columna del medio, las alícuotas del medio son las que pagan los bienes situados en el país, que van del 2 al 3,5%. Y la columna de la derecha de la pantalla es la alícuota que pagan los bienes en el exterior, que van del 3 al 5,25%. Lo que pasa es que esa alícuota de la derecha se incrementa con los bienes locales. ¿Por qué? Vamos a suponer que yo tengo 480 millones de pesos entre bienes locales y del exterior. Los 80 millones que son locales, y vamos a suponer que 50 millones son locales y 430 son del exterior. Los 50 millones de bienes locales pagan el 2%, porque son locales y entran en el primer renglón. Después tengo que ver en qué escala entran los bienes del exterior. Y me dicen, sume los bienes locales y los bienes del exterior. Entonces yo tenía 430 del exterior, más 50 locales, me da 480, me pongo en la tercera línea, donde dice entre 400 y 600. Con lo cual, los bienes del exterior, los 430, van a pagar la alícuota del 3,75. Quiere decir que al haber sumado, en este ejemplo que di no se da, pero cuando uno suma los bienes locales, capaz que me hace subir un tramo más en la alícuota, y capaz que me paso del 3,75 al 425 o al 5,25, lo que sea. ¿Cómo evitar pagar la sobrealícuota para bienes del exterior? Que es prácticamente un 50% más que la alícuota para bienes locales, ¿ven? Del 2 pasa al 3%, del 2,25 al 3,375. ¿Cómo hacer? Me permiten repatriar a la Argentina el 30% de mis activos financieros en el exterior. Tiene que ser divisa, no puedo repatriar bonos, obviamente no puedo repatriar una casa que tenga en Nueva York, tengo que repatriar divisas. O el producido de mis activos financieros. Si tengo, no sé, ONs o tengo, no sé, bonos corporativos o tengo fondos comunes de inversión, tendré que vender una parte para traer las divisas, para llegar al 30% de mis activos financieros. El plazo de repatriación es 60 días hábiles administrativos hábiles desde el 18 de diciembre. Con lo cual tenemos nada más que este mes de febrero, algunos días, no saqué la cuenta, pero tenemos algunos días de este mes de febrero para decidir si repatrio el 30% o no. La buena noticia es que las sociedades del exterior, es el último punto que está en esta slide, si yo tengo compañías en el exterior, las compañías operativas del exterior, que son las que tengan más del 50% de ingresos operativos, no van a ser considerados activos financieros sujetos a repatriación. Con lo cual, mucha gente decía, bueno, pero si yo tengo muchas empresas en el exterior operativas, ¿qué hago? ¿Cómo hago para repatriar el 30% de eso? No pueden, obviamente, porque es capital de riesgo que está invertido en esas empresas. Bueno, cuando las empresas, más del 50% de su ingreso es producto de operaciones de servicio, de industria, de comercio, de lo que sea, y no rentas pasivas, regalías, dividendos, intereses, en ese caso, ese bien en el exterior, esa sociedad en el exterior, no se considera activo financiero a los efectos de hacer la repatriación del 30%. Mucha gente decía que no iba a repatriar nada, es lógico, con el problema de divisa que tiene el país, ¿quién va a repatriar? Pero ahora con esta norma de que yo puedo, me estoy adelantando, con la norma que dice que es lo que es esta siglina, lo que está en el último punto, yo cuando lo repatrio ese 30%, tengo que darle un destino.
Un destino es dejarlo depositado en una entidad financiera, en cuenta corriente, a plazo fijo, caja de ahorro, o comprar obligaciones negociables o títulos valores destinados a la inversión productiva, que los compro en moneda nacional, o venderlos al mercado único y libre de cambio, es decir, 86, no lo va a hacer nadie eso, o, y acá viene el punto importante para los empresarios, o aportarlo en compañías de las cuales yo soy dueño o soy accionista al 18 de diciembre, y lo aporto a esa sociedad. Entonces, esa repatriación que yo le aporto a mi sociedad local, luego esa sociedad toma esos dólares y los puede convertir al MEP para fortalecer su capital de trabajo o inversiones en bienes de uso. Claro, ahí va a haber una diferencia de cambio entre 86 y 144, como está sujeta al impuesto a las ganancias, pero voy a hacerme más dólares, o más pesos, perdón, que si los convirtiera directamente al MULC a 86. Entonces, resulta que ahora hay algunos empresarios que, dependiendo de su situación, me están diciendo, voy a considerar esto de repatriar el 30%, porque lo puedo inyectar en mis empresas locales. Entonces, es un punto para tener en cuenta para el que tenga empresas locales, ¿sí? Obviamente va a depender de la magnitud y necesidad de financiamiento por parte de la empresa local versus la cantidad de patrimonio y el portfolio que tengo en el exterior, ¿no? Esas cosas juegan muchísimo. Si tengo un portfolio relativamente chico y me viene bien traer ese dinero para mi operatoria local, porque justo estoy en un nicho de mercado que se vio favorecido por la pandemia, capaz que me conviene. Es una decisión de negocios. Esto de los balances especiales lo aclara el reglamento. Esto es reglamento puro, esto es nuevo. El contribuyente debe gravar sus acciones locales, así como las del exterior, pero las locales las tiene que gravar a partir del último balance cerrado anterior al 18 de diciembre de 2020, o bien mediante un balance especial al 18 de diciembre de 2020. Tiene la opción. Pero la opción no va a aplicar, no aplica esa opción, y voy a tener que utilizar el 18 de diciembre de 2020, cuando el contribuyente haya modificado su participación accionaria entre la fecha del último cierre y el 18 de diciembre. Si yo al 30 de junio del 2020, fecha de cierre de balance, tenía el 50% de participación accionaria, y resulta que al 18 de diciembre tengo el 70 o tengo el 35 o el 51, ahí no me dejan optar por el 30 de junio o por el 18 de diciembre. Tengo que necesariamente aplicar el 18 de diciembre. Y tampoco me dejan hacer la opción cuando la evaluación de las acciones en base al último balance anual de la empresa, en el ejemplo que di, 30 de junio, no arroja impuesto a pagar, porque la diferencia entre activos y pasivos no arroja impuesto a pagar, en ese caso me obligan a hacer el balance especial al 18 de diciembre. Una vez, si yo tengo varias compañías locales, una vez ejercida la opción, tengo que aplicar la opción a todas las sociedades locales. Ahora, ¿qué pasa si en una sociedad, esto es para explicarlo, lo que hicimos escribir era muy largo, ¿qué pasa si tengo 5 sociedades, la A, la B, la C, la D y la E? Y en la sociedad A caigo en uno de los 2 ítems que están tildados ahí arriba, o sea, tengo que obligatoriamente usar el balance del 18 de diciembre. Entonces, con la sociedad A caigo ahí porque tuve una modificación accionaria o porque me daba pérdida ese balance el 30 de junio. ¿Qué pasa con la B, C, o D y E? Ahí con la B, C, D y E tengo la opción, porque la obligación es para la A solamente. Entonces yo ahí veo la B, la C, la D y la E, hago el cálculo al 30 de junio o al cierre que tengan esas 4 compañías, y hago el cálculo con el balance especial al 18 de diciembre, y voy a tomar el que más que me convenga en el combo. Capaz que en una me da al revés, me da mal, me da para tomar el 30 de junio, y capaz que en la otra me da el 18 de diciembre, y en la sumatoria de las 4, capaz que me conviene o el 30 de junio o el 18 de diciembre. Moraleja, vamos a tener que hacer un balance especial al 18 de diciembre. Gran dolor de cabeza. Porque a su vez, hecho ese balance especial, se le informa al accionista. Mira, vos tenés el 94%, el 12%, el 38% de este valor, de valor patrimonial proporcional, que es la diferencia entre los activos y pasivos, al 18 de diciembre. O al 30 de junio, si es la fecha de cierre, o al 30 de marzo, o al 31 de diciembre de 2019, guarda con esto, porque ahí tienen que ver. Pues yo voy a agarrar el balance del 31 de diciembre de 2019, si es el último que cerré. Y voy a tener que hacer un balance especial al 18 de diciembre de 2020.
Uno va a decir, no, voy a pagar más por el 18 de diciembre de 2020. Depende. Si perdí plata respecto a 2019, capaz que el patrimonio neto me da menos en diciembre de 2020 que en diciembre de 2019. O sea, ahí me conviene diciembre de 2020. O al revés, si gané mucha plata en el 2020, me va a convenir 2019, si es que no cambié mi participación accionaria y si es que el 2019 no me da pérdida. ¿Okay? Tengo la opción de uno o el otro. Acá hay todo un trabajo para hacer al momento de la liquidación. Muy importante. Y puede haber mucha plata involucrada. La fiscalización del aporte extraordinario se lo dan a la AFIP, que lo tienen que reglamentar. Todavía no sacó la resolución, todavía no definió cuándo vence y si hay un anticipo, si no hay un anticipo. Algunos me preguntan, yo no voy a pagar el impuesto, y si hay un anticipo, ¿cómo hago para defenderme? La única manera que tienen para defenderse si ponen un anticipo y deciden no pagar el impuesto es no pagar el anticipo, presentar quizá una multinota, y sí hacer una acción declarativa de certeza junto con una cautelar. Junto con una cautelar. Es la única manera de evitar el juicio de ejecución fiscal de un anticipo. Esperemos que no pongan anticipo porque es un incordio mayor para aquel que tiene decidido discutir el pago del impuesto. Si hubo operaciones en los 180 días previos a la vigencia de la ley, para no pagar el impuesto, por ejemplo, donaciones, división de patrimonios, etcétera, el fisco tiene facultades para impugnarlos, salvo prueba en contrario. Una donación bien hecha a un heredero forzoso mío, donde los demás herederos se anotician, estoy dentro de la legítima, etcétera, etcétera. Si ya se hizo, sería, en mi opinión, prueba en contrario. ¿Ok? Ahora parece que con el reglamento, parece no, con el reglamento dice que la AFIP va a poder poner implementar sistemas de información para que uno le informe a la AFIP si hizo alguna operación que pudiera caer en esta norma. No sé, es como en la resolución 4838 que dice que tanto nosotros como ustedes los contribuyentes tenemos que informar cuestiones de planificación fiscal. Es un gran incordio eso, porque en realidad una cosa es hacer buena administración tributaria y otra cosa es un tema de planificación fiscal. En el mundo, la planificación fiscal es cuando hago estructuras jurídicas para triangular operaciones y dejar dinero en el exterior. Eso es lo que se hace en el mundo. Acá lo queremos aplicar a todo, a la planificación fiscal local y a la planificación fiscal internacional, y a la válida. Y mucho de eso no es planificación, es administración tributaria eficaz. Inconstitucionalidad. Es un impuesto que claramente tiene facetas de inconstitucionalidad. Voy a ir un poquitito más rápido. Sí, señores, hay doble imposición. Sí, señores, hay violación del principio de igualdad. Sí, señores, hay violación del principio de razonabilidad. Y dejo para el final el de confiscatoriedad. ¿Por qué? Porque es el más importante de todos. Porque el otro es lo que yo digo versus lo que vos me vas a decir, fisco. Pero la confiscatoriedad son números. Yo tengo que probar la confiscatoriedad ¿de qué manera? Sumando 3 impuestos. El impuesto a las ganancias del año pasado, el impuesto a los bienes personales y el impuesto a la riqueza. Esos 3 impuestos los comparo con las rentas de los bienes sujetos al impuesto a la riqueza. Y si esa relación de esos 3 impuestos respecto a las rentas me da más del 33%, hay fallos que dicen que eso es confiscatorio. Ese cálculo hay que hacerlo, y es un cálculo complejo. ¿Por qué? ¿Incluimos o no incluimos las rentas exentas? Las diferencias de cambio sabemos que no son rentas. Sin embargo, la ley los define para las personas físicas como rentas exentas. ¿Las tengo que poner en este cálculo? Si las pongo, me juega en contra. ¿Por qué? Porque me aumenta el monto de la renta, por lo tanto me baja el porcentaje de confiscatoriedad. Entonces hay que hacer las dos cuentas, con renta exenta y sin renta exenta, para definir el porcentaje de confiscatoriedad y ahí ponernos de acuerdo si vamos o no vamos a plantear la inconstitucionalidad. Con los otros argumentos de doble imposición, de principio de igualdad, de irrazonabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el que vale es el de confiscatoriedad. Y eso lo hace un contador tributarista, más que un abogado. El abogado hace el paquete completo, ¿sí? Se dirige a su señoría, va a plantear todos los argumentos que tengan que ver con la confiscatoriedad. Nosotros también aportamos sobre eso, pero los contadores somos los que vamos a hacer el cálculo de la confiscatoriedad. Porque hay que tener mucho conocimiento económico tributario del tema.
Estrategia de defensa, el amparo ya no va, porque el amparo era a los 15, dentro de los 15 días de la vigencia de la ley, eso ya pasó. Nos quedan el 2, el 3 y el 4. Como estamos un poquitito atrasados, voy a explicarlo desde acá y no voy a ir al detalle de las filminas, de los slides. Una alternativa, la que está ahí figura con 2, es no pagar el impuesto, presentar una multinota, no determinar el impuesto por declaración jurada, ni con impuesto determinado, ni con base cero, como algunos andaban aconsejando por ahí, porque me van a decir que mentí, me va a aplicar la ley penal tributaria. Yo no pago el impuesto y por una multinota explico que no lo pago porque es inconstitucional. ¿Por qué la multinota? Porque es lo que me evita la ley penal tributaria. ¿Qué va a pasar ahí? Va a venir el AFIP, me va a decir que pague el impuesto, yo le voy a decir que no, me va a abrir una inspección, me va a empezar a pedir, me va a abrir lo que se llama el procedimiento de determinación de oficio. Me va a empezar a pedir información, yo se la voy a dar, me va a mandar una prevista. Cuando me mande la prevista, yo voy a tener que tener metido en la justicia lo que se llama una acción declarativa de certeza, que yo la puse de entrada. Cuando yo no presenté la declaración jurada, hice la multinota, fui a un juzgado y puse una acción declarativa de certeza diciéndole al juez, señor juez, este impuesto es inconstitucional. Pero esa acción declarativa de certeza el juez no la va a mover hasta que no haya un peligro en ciernes, un acto administrativo previo. ¿Cuál es el acto administrativo previo? Para que yo después pueda mover en el juzgado esa acción declarativa de certeza que me va a dar certeza de si es constitucional o inconstitucional cuando venga la prevista. Cuando viene la prevista de la AFIP, yo voy al juzgado, la meto ahí y le digo, señor juez, acá tiene el acto en ciernes, hay un peligro de daño inminente, por favor, expídase. Esto lleva un tiempo, la acción declarativa de certeza, que se expida, y mientras tanto, ¿qué va a pasar? Que el fisco, después de la prevista, yo voy a contestar, me voy a defender, y va a venir la vista, que es la determinación del impuesto. Contra esa determinación del impuesto, yo tengo 90 días para ir al tribunal fiscal a seguir defendiéndome. Esta discusión con la AFIP llevó 2 o 3 años, con el tribunal fiscal voy a tener 2 o 3 años más de discusión, donde ahí sí voy a presentar a prueba, va a haber pericias, alegato, defensa, todo lo que todos conocemos. Ahí va a haber que pagar el 2,5%, creo, de tasa de justicia, o 3,5%, nunca me acuerdo, y se discute eso, sin pagar el impuesto. Entre la AFIP y el tribunal fiscal pasaron 4, 5, 6 años, en principio, salvo que le quieran dar mucha celeridad a esto por razones políticas. Ustedes saben que este impuesto, hay mucha gente que dice que básicamente es un impuesto de características políticas, no un impuesto de características económicas, porque no resuelve el problema de finanzas públicas del país. Bien, en el medio, ¿qué puede haber sucedido? Que yo discutí todo este tiempo, 5 o 6 años sin pagar el impuesto y que salga una moratoria. ¿Puede ser que la moratoria incluya este aporte solidario? Y lo veo difícil. Antes yo siempre decía, sale la moratoria, pueden usar la moratoria. Se allanan a la discusión, se meten en la moratoria. Puede ser que salga la moratoria y puede ser que lo incluya, como puede ser que no lo incluya. Y puede ser que salga una moratoria que diga, como dijo la última moratoria, que tengo que hacer una repatriación de activos financieros del exterior y mucha gente no se metió en la moratoria para no hacer la repatriación de activos financieros del exterior o no caer en el problema de no poder pagar dividendos. Con lo cual, la especulación de la moratoria pierde un poco de peso a la hora de no pagar el impuesto. Si yo no pago el impuesto solamente por la moratoria, y puedo llegar a no tener la moratoria a mi disposición. Muy bien, pasaron 4, 5, 6 años, el Tribunal Fiscal no se expide, o se expide diciendo que no se puede expedir porque no se puede expedir por cuestiones de inconstitucionalidad. ¿Y qué va a pasar ahí? Ahí voy a tener que ir inmediatamente a la justicia, a la Cámara Contencioso Federal, pagar el impuesto, ya a moneda demeritada, porque pasaron 5 o 6 años, discuto en la justicia hasta llegar a Corte Suprema. Esto implica en un total de 7, 8, 9, 10 años. Si gano, gané, celebramos, champán. Si pierdo, ahí tengo un problema porque voy a tener que pagar intereses resarcitorios y punitorios por todos los años que discutí, los 8 o 10 años, multa mínimo una vez el impuesto omitido. Bueno, en el medio discutí ley penal tributaria, pero seguro lo resolví favorablemente. Y voy a tener que pagar las costas, que son más o menos un 25% del impuesto en cuestión. Con lo cual, perder tiene un problema esto. Si lo gano, lo gano. Lo puedo ganar, lo puedo perder, y depende de la corte que tengamos en ese momento. ¿Va a ser un fallo político o va a ser un fallo técnico? Y depende de la corte que tengamos en ese momento. Pues, si fuera ahora, me animaría a decir que a lo mejor es favorable, porque hoy la Corte se siente un poco
agobiada, por decir una palabra política, por parte del Poder Ejecutivo, aunque sea una corte bastante oficialista, pero bueno, está toda esta discusión de reforma de la justicia. Entonces, capaz que hoy nos encontramos con un fallo pro contribuyente. Dentro de 10 años, tal vez no. Muy bien, el número 3 es la segunda opción, porque la primera ya no va más, la del amparo. La segunda opción, si es que alguno se metió en amparo, creo que casi nadie se metió en amparo, que yo conozca. Si alguien se metió, no desconozco cómo le ha ido. Pero bueno, el amparo lo que tiene de bueno es que en muy poquito tiempo se resuelve, con lo cual el amparo me sirve para el punto 2. Si alguno se metió, cuando yo esté discutiendo ante la FIP o Tribunal Fiscal, si le salió un amparo y le sale algo a favor a otro contribuyente que lo haya hecho, lo aprovecho para mí, en el punto 2, la discusión con la FIP o con el tribunal. El punto 3 es pagar y hacer un recurso de devolución, de repetición. Lo que tiene de bueno eso es que yo conservo mi condición frente al CIPER, o sea, soy un buen contribuyente, me alejo de las inspecciones, tengo más planes de pago, facilidad, más cuotas en los planes de pago, etc. Y bueno, me concentro no en discutir con el fisco, sino que me concentro en mis negocios, en mis flujos, ¿sí? Y hago estrategia fiscal sobre mis flujos, y bueno, amortizo una parte o todo el impuesto a la riqueza haciendo una buena estrategia fiscal sobre mi negocio. Y la cuarta es el tipo que le está yendo muy bien en los negocios, que la relación flujo-patrimonio no es tan desequilibrada, y bueno, listo, pago, me olvido, aprieto los dientes, creo que va a ser por única vez, porque el que vaya por la opción 4 es el que cree que va a ser por única vez, y que le está yendo muy bien en su negocio, y bueno, se concentra en generar negocio y en hacer planificación fiscal sobre su negocio. Bien, esto que lo comenté de esta manera, está puesto de esta manera acá. Nosotros estamos grabando esta charla, así que eso después va a ser levantado en nuestro canal de YouTube y lo vamos a entregar en distintos medios. Esto es lo que expliqué de los 2 años de discusión con la FIP, 2 años con el Tribunal Fiscal, 4 o 5 años hasta llegar a corte, y en el medio abajo, en rosado, está la acción declarativa de certeza, que tiene su propio ritmo y que se lo voy imponiendo yo con mi abogado en el juzgado, tratando de apurarlo para tener una definición. O no, capaz que me conviene ir lento. Bien, este es un resumen de lo que dije antes. El amparo ya pasó, quizá alguien se presentó, no lo sabemos. La ventaja era que tenía resolución rápida, la desventaja era que si perdía tenía resolución rápida y estaba bajo la lupa de la FIP porque no había pagado. La segunda línea, la blanca que aparece ahí, es para un contribuyente más de tipo conservador, no conservador, o quizá agresivo sería la palabra, no sé, la que más les guste, que busca la discusión con la FIP y busca una definición lenta porque a lo mejor está especulando a una moratoria futura, que quizás aparezca, quizás no aparezca, y si aparece quizás no incluye este impuesto. La ventaja es que si hubo alguno que metió el amparo, tengo el antecedente de él, y que mientras esté discutiendo en el tribunal con la FIP o en el tribunal fiscal, se suspende cualquier ejecución. Por lo tanto, en este caso yo no tengo que meter una cautelar. En la segunda opción esta, yo discuto y a lo sumo meto la acción declarativa de certeza para, con un tribunal, ahí sí poder meter de entrada todas las cuestiones de inconstitucionalidad. O un tribunal, la Cámara Contencioso Federal sí se puede expedir sobre constitucionalidad. En cambio, el Tribunal Fiscal no, la FIP tampoco. La desventaja es que tienen más tiempo que el amparo, pero a lo mejor me conviene. En el medio puede haber un embargo o una inhibición general de bienes por parte de la FIP. Eso se resuelve con un seguro de caución. En general, la FIP, en este momento, y por cuestiones fiscales, no está haciendo embargos o inhibiciones. Pero si lo hiciera, porque este es un impuesto muy especial, bueno, ahí podemos meter un seguro de caución. Vamos a estar bajo la lupa de la FIP y sí vamos a tener que, en esta opción, soportar una inspección integral del fisco, muy probablemente. Es ahí donde entra a jugar lo del perfil como contribuyente, cómo somos disciplinados, somos prolijos, estuvimos bien asesorados o estuvimos flojamente asesorados, porque vamos a tener que soportar una inspección integral para no pagar este impuesto. Y también juega el perfil psicológico de cada uno de ustedes, porque hay personas que con una simple notificación de la FIP no duerme 5 días, y hay otro que le viene la adrenalina y le encanta discutir porque son discutidores profesionales. Depende mucho de la persona. La tercera es la de pago y repetición. La ventaja es que se evita multa de intereses por pagar el impuesto al vencimiento y se mantiene la condición frente al CIPER, y la desventaja es que el proceso de repetición es muy largo, 8 o 10 años, es en pesos, y solo se actualiza por la tasa pasiva del Banco Central, 20 y pico %. Quiere decir que en 8 o 10 años yo voy a cobrar
un dinero demeritado. Voy a tener una inspección, en principio limitada, de la AFIP al impuesto que estoy reclamando la devolución. Y el pago, bueno, el pago tiene la desventaja del pago y tiene la ventaja de evito multas, intereses, estoy fuera de la lupa de la AFIP, mantengo mi condición frente al CIPER y me concentro en mis negocios. Seguramente ustedes se verán en alguna de estas y recuerden mucho lo del perfil de contribuyente. Si ustedes sienten, creen o saben que estuvieron bien asesorados. Eso es fundamental porque el que discuta este impuesto va a recibir una inspección integral. Y si pierde, va a tener que pagar el impuesto, multa, interés resarcitorio, punitorio y costas, que las costas son un 25% del impuesto. No es gratis. Si gano, gano. Si sale una moratoria del medio, gano. Pero es especulación. ¿Sí? Conclusiones. Y no estoy tan mal con el tiempo, perdón Juan, son 1:49. El impuesto a la riqueza es ley y ya está reglamentado. Falta que la AFIP fije la fecha de vencimiento y del pago y quizás pongan algún anticipo, no lo sabemos. ¿Con qué base? Diciembre de 2019. Si voy a discutir el no pago del impuesto, ¿cómo me defiendo el anticipo? Y necesito una acción declarativa de certeza y una cautelar, no tengo otra, para que no me hagan una ejecución de deuda. El plazo para hacer la repatriación del 30% de mis activos financieros del exterior ya corre, porque ahí puse desde la vigencia del decreto reglamentario, es un error, corre desde la vigencia de la ley. O sea que desde el 18 de diciembre, son 60 días hábiles, se está corriendo ahora en febrero, se me acaba. Hay 60 días más para el Poder Ejecutivo, lo puede prorrogar por 60 días más, no tengo dudas que lo va a prorrogar, porque si salió el decreto reglamentario ahora el 29 de enero, ya se me fueron los 60 días. Quienes opten por pagar el impuesto, digo ahí abajo, deben decidir este mes si les resulta conveniente repatriar. Y ahí decimos, situación que parece razonable evaluar solo para aquellos dueños de compañías que puedan destinar ese 30% de repatriación a fondear su empresa. Le dan los dólares a la empresa, es un aporte en especie, y la empresa luego, con esos dólares, o lo coloca en el exterior, en dólares, o paga deudas en el exterior, o lo vende a dólar MEP, hace lo que quiere, ¿sí? Acuérdense que en la empresa, la diferencia entre el dólar MEP y el dólar a que recibió el aporte en especie, que es 86, esa diferencia paga impuesto a las ganancias. Si tiene quebranto impositivo la empresa, lo compensa, con lo cual es un tema para evaluar, un tema de planificación fiscal para evaluar. Para los que decidan litigar, los argumentos de inconstitucionalidad son contundentes, pero particularmente el de la confiscatoriedad. Y algunas alternativas de cálculo pueden perjudicar al contribuyente, en especial el tema de las rentas exentas y en especial las diferencias de cambio. La diferencia de cambio son cifras monumentales en pesos. Si lo tengo que poner dentro del cúmulo de ganancias, me achica rápidamente el porcentaje de confiscatoriedad, no me conviene. Entonces hay que hacer los dos cálculos y ver por cuál vamos. Si vamos a la pelea, me animo a ir, si no me da la confiscatoriedad con las diferencias de cambio. Y bueno, y finalmente, litigar es una situación político compleja, como dije al principio, que va a afectar a la comunidad de negocios. El resultado del litigio judicial es muy incierto y depende en gran medida de la prueba de confiscatoriedad que ofrezcamos, ¿sí? No sabemos si va a ser un fallo técnico o un fallo político, ¿sí? Bueno, traté de decirlo lo más rápido posible, hay mucho para hablar, pero bueno. Bueno, están llegando muchos mensajes agradeciendo y felicitando por la exposición, a la que me sumo, la verdad que salió muy bien, los felicito a los tres, especialmente a vos, Guillermo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, cualquier duda o consulta nos pueden escribir, saben dónde encontrarnos. Un placer haberlos tenido, terminamos la charla con 91 personas, 12 minutos pasados de la hora prevista, así que muchísimas gracias, quedamos a disposición para lo que necesiten. Saludos a todos. Grupo GNP, expertos en impuestos, enfoque de negocios, líderes en estrategia fiscal, la firma de impuestos más premiada de Argentina. www.grupognp.com